lo que nos toca es el tubo digestivo. Como ya lo hemos dicho, el tubo digestivo, casi todas las partes del tubo digestivo tienen las mismas capas. Hemos dicho que tanto esófago, estómago, duodeno, yeyuno, orina, etc., tienen 4 capas. La primera es la mucosa, la segunda es la submucosa, la tercera es la capa muscular y la cuarta es la serosa. También hemos hecho la aclaración que en el caso del esófago tenemos una parte que se encuentra en el tórax y otra parte que se encuentra en el abdomen. La parte que se encuentra en el tórax, la cuarta capa será la adventicia. Y si es un esófago intraabdominal, entonces va a ser seroso. Su guía dice adventicia. Entonces, si es adventicia, quiere decir que ese esófago es intratorácico. Entonces, ustedes acá están viendo en la lámina las 4 capas. Lo que ven acá de color así lila, ¿no? Morado, toda esta parte corresponde a la mucosa. Todo esto corresponde a la mucosa. Luego la parte más clara viene a ser la submucosa. Luego de la submucosa viene esta capa que ven acá, que es la capa muscular. Y por último, acá la capa, si no vemos mesotelio, si no hay mesotelio, es la capa adventicia. Entonces ustedes están viendo acá las 4 capas, ¿ya? Entonces vamos a dar mayor aumento para ver cada una de ellas. Bien, entonces, en primer lugar, la primera capa, la capa mucosa. Esta capa es bien diferente al resto del tubo digestivo, porque el resto ya saben que es epitelio simple cilíndrico. Sin embargo, acá en el esófago, ustedes ven varias capas de células, por lo tanto es poliestratificado. Y si las células superficiales las ven aplanadas, quiere decir que es plano, entonces poliestratificado plano. Nosotros acá en la última capa vemos núcleos, miren, un núcleo acá, por encima no hay queratina, entonces decimos esto es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Ya? Luego, esta mucosa constituida por este epitelio está constituido por 4 capas. La capa más interna, la capa más interna, no se olviden lo que está acá, no se confunda, porque acá pareciera que está afuera, ¿no? Esto de acá es la luz del esófago, es la luz del esófago, por lo tanto la más interna es lo que está acá. Entonces la más interna viene a ser la capa de las células superficiales, capa de las células superficiales, que la mayoría son células planas. Luego viene la siguiente capa, que viene a ser la capa de las células intermedias, que también vienen a ser células planas. Luego viene ya la otra capa, que son la capa de las células parabasales, que generalmente son cúbicas o poliédricas. Y luego viene ya por último la capa basal, capa de las células basales o basal o germinativa, que generalmente son cilíndricas. Digo generalmente porque la mayoría de las células son cilíndricas, pero puede haber en la capa basal también células cúbicas, ¿no? Entonces, 4 capas: basal, parabasal, intermedias y superficiales. Todo esto corresponde a la mucosa. En el esófago también encontramos nosotros la lámina propia. Y la lámina propia es lo que está
cerca prácticamente a donde está el epitelio, ¿no? Toda esta zona, lámina propia, una lámina propia pequeña, porque inmediatamente nos encontramos con esta zona. Y ustedes observen acá la gran cantidad de fibras colágenas. Observen, miren esas fibras colágenas que están acá. Son gruesas, son gruesas. Y si son gruesas, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Denso. Entonces, la característica de acá es tejido conectivo denso. Es diferente a lo que es, por ejemplo, el intestino delgado, que es laxo. Entonces, el esófago es duro, es resistente. Bueno, ustedes creo que no hacen, pero nosotros hacíamos un curso que se llamaba Anatomía Comparada. En la anatomía comparada trabajamos con animales. Entonces, los animales, al igual que los humanos, antes de llevar anatomía humana, nosotros disecábamos a un animal y veíamos todas las estructuras, el esófago, el estómago, etc. Y ahí nos dimos cuenta que el esófago es una estructura tubular bien dura, bien resistente. ¿Y por qué es dura y resistente? Acá está la respuesta. Porque en la submucosa el tejido conectivo es denso. Bien, entonces luego de la submucosa, donde ya ustedes saben también que vamos a encontrar filetes nerviosos, vasos sanguíneos, vamos a encontrar estas glándulas que están acá, en la submucosa. Gran cantidad de glándulas, miren, acá, gran cantidad de glándulas. ¿Qué glándulas serán acá? ¿Cerosas o mucosas? Mucosas, claro, lógicamente mucosas. ¿Por qué? Porque el citoplasma es claro. Su núcleo, miren, es aplanado, alargado y se encuentra en la periferia. Entonces son glándulas mucosas. Otra de las características en la submucosa, si nosotros decimos qué capa indica el puntero, capa submucosa, pues diga dos características histológicas que la caracterizan, ¿no? Dirán tejido conectivo denso y gran cantidad de glándulas mucosas. ¿Ya? Seguimos avanzando entonces y nos encontramos por acá con esta capa muscular. Acá miren la capa muscular, la que está cerca a la submucosa se llamará circular interna y la que está hacia afuera longitudinal externa. Y luego acá vemos una capa pequeña que también, acá tiene tejido conectivo laxo, ¿ya? Que es laxo, tiene esas fibras bien delgadas, escasas, puede tener vasos sanguíneos también, filetes nerviosos, y esto corresponde a la adventicia. ¿Ya? Acá no hay mesotelio, es la adventicia. Entonces ya saben, submucosa muscular, circular interna, longitudinal externa y la capa adventicia. Es todo lo que es esófago. Lo que más llama acá el interés, lo más importante es saber su epitelio, porque es diferente a todos los epitelios. Epitelio policertificado plano no quercinizado. Saber el nombre de cada capa que tiene la mucosa y conocer también la característica de la submucosa, en donde hay gran cantidad de glándulas mucosas y también hay, ¿qué cosa hay? Tejido conectivo denso. Luego vamos a repetir lo mismo. La capa adventicia se caracteriza, tejido conectivo laxo que los demás tienen, vasos sanguíneos que los demás tienen, células adiposas puede haber que también tienen los demás, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente órgano que es el estómago. Falta bastante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10. Pero 10, sí, faltan 10 láminas, ¿no? Más esos 3, riñón, vestido y uretra. ¿No? Entonces acá
acá vamos a recorrer la lámina. Aquí vamos a recorrer la lámina porque, bueno, como es, tiene una pared gruesa prácticamente, más gruesa que el esófago, más gruesa que el intestino delgado, más gruesa. Entonces, vamos a recorrer la lámina. Esto está en panorámico también. Y acá señalaremos todo lo que es la mucosa. Todo esto corresponde a la mucosa, ¿no? Ustedes ven, es diferente al esófago, muy diferente. Van a ver también que es diferente de las otras porciones del tubo digestivo. Acá vamos a observar nosotros en la parte superior el epitelio, y es un epitelio simple cilíndrico, secretor. Todo lo que ven acá encima de estos naranjas, las secreciones, ¿no? Secreción. Entonces, por eso le dicen epitelio simple cilíndrico secretor. Esto es moco prácticamente, ¿no? Pero el epitelio se llama epitelio simple cilíndrico secretor. Luego vamos a ver que entre epitelio y epitelio hay espacios, y los espacios se conocen con el nombre de lámina propia o corio. Lámina propia o corio. Luego vamos a observar aquí, miren, gran cantidad de glándulas. Todo esto son glándulas, ¿ya? Y de acuerdo al corte vamos a encontrar glándulas fúndicas del fondo del estómago. Podemos encontrar glándulas antrales o antropilóricas, ¿no? Pero acá vemos las diferentes glándulas y en común le llamamos glándulas gástricas, ¿no? Glándulas gástricas. Y las glándulas gástricas, acá vamos a darle mayor aumento y vamos a ver los dos tipos de células que hay en mayor cantidad en este órgano. Luego la mucosa terminará en esta capa delgada de tejido muscular liso, que corresponde a la muscularis mucosae. Muscularis mucosae. Entonces, la mucosa está constituida por el epitelio simple cilíndrico secretor, por la gran cantidad de glándulas gástricas que tiene, por la lámina propia o corium, y termina con la capa muscular lisa llamada muscularis mucosae. Luego continuamos y ya ustedes saben que la siguiente capa es la submucosa. Entonces miren, la capa submucosa es más pequeña, en cambio la capa muscular es más grande. Acá ven fibras colágenas en gran cantidad, vasos sanguíneos también igual, ¿no? Corresponde a la submucosa. Ya ustedes saben, la submucosa tiene prácticamente todo igual a las demás porciones. Luego continuamos avanzando y nos encontramos con capa muscular, toda la capa muscular, pero aquí observamos que algunas están oblicuas. Miren, esa capa empieza desde acá, de donde está el láser, y no continúa la misma dirección, sino está en forma oblicua. ¿Ven? Entonces, esta subcapa que ven acá, que está inclinada, oblicua, es la capa oblicua interna. Oblicua interna. Luego nos encontramos con otra capa, desde acá hasta acá. Esta capa que ven acá corresponde a la capa circular media. Circular media. Y luego esta capa muscular que encuentran acá, que corresponde a la longitudinal externa. Entonces, en la capa muscular va a variar en comparación con las otras porciones del tubo digestivo. Vuelvo a repetir, la capa muscular del estómago tiene 3 subcapas. Una en forma inclinada, oblicua, llamada oblicua interna. Otra en la parte central, llamada circular media. Y la última, la más hacia afuera, longitudinal externa. Siempre
entre la circular y la longitudinal va a haber un plexo. El plexo que está ahí. Ese plexo entérico de aguas siempre va a estar entre la circular y la longitudinal. Nunca la vamos a encontrar entre la circular y la oblicua. Siempre entre la circular y longitudinal. Y por último nos encontramos acá con esta capa que ven acá, que corresponde a la capa serosa. Ahora vamos a dar un mayor aumento para que podamos ver el tipo de células que hay en la mucosa. Entonces acá vemos claramente la diferencia entre estos dos tipos de células que son las principales que tenemos acá en el estómago, ¿no? Miren esta célula, grande, redonda, núcleo central, y observen el citoplasma, es rojizo. Su guía dice bien acidófilo, ¿no? Algunos libros dicen eosinófilo, porque el eosinófilo es rojo, rojizo. Entonces, mire, este de acá se parecerá a esta célula que está acá. Sí, Se parecerá a estas células, a estas células. Sí. Entonces, estas son las células parietales. Células parietales. Está bien clarito, está bien claro estas células, bien característico. Estas células parietales. Escriba qué indica el puntero. Célula parietal. ¿Qué función tiene? Produce el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Qué señala el puntero? Célula parietal. ¿Qué enfermedad causa su deficiencia o ausencia? La anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Entonces ya saben, célula parietal. Y luego nos encontramos con otras células que también sus núcleos son redondos, ¿ya? Y que hay en mayor cantidad, que son las más numerosas, y son, miren esta célula que está acá, miren cuántas hay aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí nomás hay 4, 5, 6, 7, etc. Entonces, estas células que ven acá, cuyo citoplasma es basófilo, su citoplasma, miren, no es igual que este citoplasma que ven acá. Entonces, estas son las células parietales, principales. Entonces, ¿qué indica el puntero acá? Célula principal. ¿Cuál es la función de la célula principal? ¿Cuál es la función? De producir el pepsinógeno. El pepsinógeno. Produce el pepsinógeno. Muy bien. Después ya, para ver las células heterocromáfiles, que son más pequeñas, están por acá. Entonces, realmente necesitamos una tinción especial, ¿ya? Pero acá sí, ustedes observan claramente esta célula que está acá, que es la célula parietal, y la célula que está alrededor, que son las células principales. ¿Qué cosa? Funciones, ácido clorhídrico y ¿Sí? Todas esas células que hemos señalado están en las glándulas gástricas. Ya hemos dicho que todo esto corresponde a la mucosa. Ya hemos dicho que el epitelio de la mucosa es simple, cilíndrico, secretor. Y ustedes observan acá también entre glándula y glándula unos espacios que corresponden a la lámina propia. ¿Ya?
Entonces vamos a ver el ¿El rojo? epitelio citocilíndrico. Ahí está, observen, miren, este es el epitelio, una sola capa de células. Acá. Ahí está, observen. Este es el epitelio, tiene los núcleos así alargados, cilíndricos, una sola capa de célula, son las células cilíndricas, por lo tanto epitelio simple cilíndrico. Entre epitelio y epitelio vemos un espacio acá, esto se conoce con el nombre de criptas gástricas. Criptas gástricas, ¿verdad? Criptas gástricas. Ven acá, ya ustedes saben bien, entonces si señalamos qué célula indica acá, ¿qué célula es?